Hola, buenos días. Soy Neus, la formadora de la sesión de hoy sobre SiteScore. Bienvenidos y bienvenidas. Veo que aún hay asistentes que se están conectando, pero si os parece, vamos a empezar al menos con la introducción. Como ya sabéis, este seminario va a durar 1 hora. El viernes hay programada una sesión de preguntas y respuestas sobre cualquier duda que tengáis sobre la funcionalidad de Scopus o sobre las sesiones que hayáis asistido durante la semana. Podéis enviar vuestras consultas a recursoscientíficos@fecit.es. También, como sabéis, la sesión va a ser grabada y FECIT os enviará un certificado de asistencia durante los próximos días a la dirección que hayáis indicado para registraros en esta sesión. Suelen tardar pues, entre 1 a 2 semanas, ¿de acuerdo? Como ya se os ha informado también, para obtener este certificado deberéis contestar pues, algunas preguntas que lanzaré durante la sesión. Las he dejado para el final. No pasa nada si las contestáis incorrectamente. Más que nada es para que participéis y para que comprobemos un poquito que hayáis asimilado los contenidos de la sesión de hoy. ¿Vale? Os recomiendo también que si podéis tengáis abierta la base de datos Scopus, ¿vale? Porque al final alguna pregunta estará, bueno, intentaremos hacerla con la base de datos para que sea un poco más práctica. Pero bueno, si alguien no puede acceder porque tiene algún problema, que lo indique en el chat y bueno, no pasa nada. Intentáis responder a las preguntas y como no pasa nada si las contestáis incorrectamente, pues mira, ya estaría, ¿de acuerdo? Os voy a pasar a explicar un poquito el contenido de la sesión de hoy. A modo súper introductorio y muy breve, explicaros pues, los beneficios de que os creéis una cuenta de usuarios en la base de datos, explicaros un poquito qué datos proporciona Scopus y que son útiles a la hora de generar la métrica SiteScore, una métrica asociada a revista. También quizá habéis asistido a la sesión de ayer de métricas, pero haremos un breve recordatorio de las métricas de revista que podéis obtener con Scopus y luego ya pasaremos en mayor profundidad a explicar la métrica de SiteScore, ¿vale? Que sería como el índice de Scopus. Y luego también pues os contaré cómo os podéis descargar la Scopus Source List y por qué puede ser útil para vosotros, así como durante la sesión cómo os podéis crear listas y alertas y exportar la información relativa a la revista y al SiteScore. Bueno, a las revistas y a SiteScore. Vale, alguien dice que está en casa y solo tiene acceso a Scopus Preview. Bueno, ahora, luego al inicio de la sesión, Sergio, te comento cómo puedes acceder desde casa y si no puedes acceder, pues no pasa nada, como he dicho. ¿De acuerdo? A ver un momento si salgo de la presentación. Para aquellos que sea la primera sesión, recordaros que estas formaciones las organiza FECIT, que es la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, que es una fundación del sector público estatal y que depende del Ministerio de Ciencia e Innovación y que fue puesta en marcha en 2001. Gracias a FECIT, pues tenéis la suscripción consorciada para acceder a la base de datos bibliográfica Scopus. ¿Vale? A todos aquellos que seáis miembros del sistema español de I+D+I, que está conformado pues, por investigadores, universidades, CSIC, centros tecnológicos, parques científicos, servicios de investigación agraria, organismos públicos de investigación, etcétera. FECIT actúa como interlocutor, ¿vale? Entre vosotros y entre Elsevier y Scopus. Cualquier duda que tengáis, cualquier problema técnico a la hora de acceder, etcétera, podéis escribir a recursoscientíficos@fecit.es y ellos se pondrán en contacto y os lo solucionarán lo más pronto posible. Como os decía, ellos os dan acceso a la base de datos y también organizan estas sesiones de formación online que esperemos que pronto podamos recuperar las formaciones presenciales. Toda la información la encontraréis en la web de recursos científicos fecit.es, ¿vale? Que os pasaré a mostrar brevemente porque justamente allí podréis encontrar, bueno, de aquí unos días, tanto la presentación de la PPT, las slides, ¿no? La presentación, como la sesión grabada. O sea que cuando lo necesitéis podréis acceder a los vídeos para poder volver
a visualizar el contenido de la sesión de hoy o del resto de sesiones a las que hayáis asistido. Volvemos aquí a la presentación. Simplemente también para los que sea el primer día y de forma muy breve, recordaros que Scopus es una base de datos bibliográfica y que está curada por especialistas independientes. Ellos son los encargados que a partir de toda una serie de criterios de calidad seleccionan las diferentes fuentes, revistas, libros, etcétera, que conforman la base de datos de Scopus. ¿Vale? Y que gracias al sistema de volcado de los metadatos que nos proporcionan los editores, los metadatos serían, pues no sé, el título, los autores, el abstract, las filiaciones, todo este tipo de información y sobre todo muy interesante que también se volcan lo que son las bibliografías, ¿no? Las referencias citadas, que podéis encontrar alrededor de 1,7 billones de referencias. A partir de estas referencias es cuando se pueden realizar estos completos análisis bibliométricos, ¿no? que están relacionados con las citas, cómo unos trabajos se citan entre ellos y se puede hacer como un análisis histórico de las diferentes disciplinas, qué temáticas han tenido mayor importancia, qué autores tienen mayor impacto, etcétera, etcétera. Y de aquí se generan pues, los perfiles de autor, los perfiles de institución, etcétera, etcétera. Bueno, aquí tenéis un poquito de datos de qué contenidos podéis encontrar en Scopus, como alrededor de 82 millones de ítems o documentos, ¿no? Que son los resultados de la investigación, artículos científicos, artículos de revisión sistemática, editorial materials, data papers, capítulos de libro, los proceedings, etcétera. Y bueno, aquí también tenéis datos de cuántos perfiles de autor podéis encontrar, de institución, que hay alrededor de 7.000 editores, etcétera, etcétera. A mí lo que me gusta es que Scopus no es solo una base de datos para buscar producción científica, sino que puede ser también muy útiles para diferentes perfiles, para investigadores, estudiantes de doctorado, postdocs, bibliotecarios, gestores, agencias de financiación, editores de revista y pueden dar respuesta a una gran diversidad de necesidades que tengáis, no solo a la hora de buscar producción científica, quizá a la hora de buscar pues otros autores o grupos de investigación con los que queráis publicar, para ver qué agencias de financiación están financiando determinados temas de interés científico o no sé, hay mucho, le podéis sacar como mucho partido que es el objetivo sobre todo de estas sesiones, que vaya más allá de lo que es la búsqueda de producción científica. Por otro lado, que sepáis que la base de datos pues, tiene una cobertura muy amplia y podéis encontrar documentos científicos de todas las disciplinas y de todos los ámbitos temáticos, ¿vale? Incluso de aquellas que a veces están infrarrepresentadas en algunas bases de datos, como podría ser, pues no sé, las artes de las humanidades o el derecho, etcétera. Aquí tenéis un poquito de datos también pues, de esta gran cobertura que tiene la base de datos. En esta slide lo que veis es un poquito este proceso de selección de las fuentes, ¿no? Que de muchas sugerencias de títulos, una vez pasan todo este sistema de evaluación en función de criterios de calidad, pues al final se seleccionan aquellas que se consideran como las más relevantes en sus diferentes ámbitos. Y también, bueno, simplemente que desde el 2017 también podéis encontrar los preprints, ¿vale? Esa es versión de los artículos antes de ser publicados y aceptados en las revistas, y estas son las bases de datos que en algunos ámbitos, como la ingeniería, por ejemplo, pues son de gran relevancia, ¿no? En Archive, bioRxiv, chemArchive, etcétera. Y también últimamente se han incorporado preprints de la Social Science Research Network. Bueno, aquí a partir de aquí, esto ya lo podéis consultar a posteriori cuando queráis recuperar pues el contenido de la sesión y veréis que están descritas un poquito las diferentes métricas para las revistas. Pero si os parece bien, vamos a aprovechar que estamos todos aquí para ir a lo que es la base de datos y verlo in situ, sobre todo la métrica de hoy, que es el Site Score.
Alguien dice que se le corta el sonido. Espero que sea solo un problema puntual. Vale, sí, solo son 2 personas que lo han comentado. Vale, a ver si puedo salir de la presentación. Antes de ir a lo que es la base de datos, recordaros que podéis acceder a Scopus, aquellos que estéis en casa, pues desde aquí, desde recursoscientificosfecit.es, accediendo a Scopus, indicando cuál es vuestra institución. O si tenéis acceso a la biblioteca digital de vuestra institución, universidad, etcétera, también lo podéis hacer desde allí sin necesidad de estar in situ en la institución. ¿Dónde vais a encontrar la presentación y el vídeo en unos días? Pues aquí mismo, donde pone formación, material de formación, pues aquí en unos días encontraréis pues como os digo, el vídeo y las presentaciones. Aquí ya veis que están las de diciembre, que también os pueden servir si tenéis urgencia para consultar algún tema en concreto. Pasamos a lo que es la base de datos. Siempre tenéis que acceder y que se os vea lo que es esta primera página para poder buscar documentos, autores, afiliaciones, etcétera. ¿Vale? Aquellos que os aparezca también la pantalla de Scopus Preview, que quiere decir que no os ha reconocido como usuarios con suscripción, también podéis acceder desde aquí, donde pone Institutions. ¿Vale? Y aquí simplemente tenéis que elegir vuestra institución. Os recomiendo yo siempre que os generéis un perfil de usuario dentro de la plataforma, ¿vale? Para que podáis disfrutar de diferentes ventajas. Si vais haciendo búsquedas a lo largo del tiempo, pues siempre podréis recuperarlas, las podéis guardar, las podéis editar, crearos alertas, etcétera, y siempre las podréis recuperar desde vuestro perfil. Igual pasa con las alertas. Si os habéis creado alertas sobre una temática, sobre una búsqueda, pues os puede avisar a vuestro correo electrónico cada vez que haya un nuevo documento que responda a vuestros criterios de búsqueda. Igual por autores, yo ahora no tengo ninguno, pero también me podría haber creado alguna alerta de que cuando un autor cuando un autor se ha citado, disculpad, pues os llegue a vuestro correo electrónico. A lo mejor vosotros sois los investigadores e investigadoras. Igual para cuando un documento en concreto sea citado. También todo esto lo podéis recuperar siempre desde vuestro perfil. O si habéis hecho algún tipo de consulta, que yo no tengo ninguna ahora mismo, o incidencia, etcétera, a Scopus, pues aquí si habéis solicitado alguna modificación del perfil de autor, el perfil institucional o cualquier otra petición que hayáis realizado. Aquí podréis ver en qué estado se encuentra. Alguien pregunta si la base de datos solo está en inglés. Sí, solo está en inglés. Bueno, por suerte o por desgracia, como toda la producción científica, o se escribe en inglés o por lo menos tienen que estar el title, el abstract y las keywords en inglés para poder ser indexado en la base de datos, pues la verdad es que solo se ha creado en inglés. Vale, pues si os parece bien, vamos a pasar ya a la sesión de hoy. Para poder acceder a la métrica de SiteScore, que es una métrica de revista, como decíamos, hemos de ir aquí, en este apartado, donde pone Sources. Aquí podéis buscar una revista en concreto que os interese. Por ejemplo, vamos a buscar, bueno, podéis buscar por título, por área temática, si os queréis crear una lista de diferentes revistas, por un editor o el ISSN. En este caso vamos a buscar una revista, a ver, en concreto. Vamos a ver esta de aquí, Movement Disorders. Vale, para acceder a su ficha, ahora mismo no vamos a hablar de esta página de resultados, ya volveremos. Clicamos encima del título de la revista. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Bueno, una pequeñita descripción en la que vemos desde cuándo están indexados sus documentos, sus artículos en la base de datos Scopus, el editor, el ISSN, qué áreas temáticas trata esta revista
de qué tipología estamos viendo, que es un journal. Podríamos acceder a todos sus documentos si nos interesa consultarlos o crearnos una alerta cuando se indexen nuevos documentos de esta revista. Como siempre, podemos crearnos una lista. Si ya tenemos una lista guardada sobre revistas de neurología, por ejemplo, pues la podríamos añadir a una lista que ya tengamos creada o creamos una nueva. E incluso podemos acceder a la página web. Un momento, que alguien ha levantado la mano. Vale, veo que estáis haciendo algunas preguntas. Si os parece bien, las pasaré a contestar al final de la sesión si nos da tiempo. Y si no nos da tiempo, las podéis enviar a recursoscientíficos@fecit.es para que se respondan el viernes, o si no vais a asistir el viernes, lo indicáis y se os contestará en vuestro correo electrónico. ¿Vale? Vale. En el lado derecho es donde encontramos las diferentes métricas de revista que podéis obtener con Scopus. Para los que no hayáis asistido a la sesión de ayer, pues las pasamos a explicar muy brevemente. Por un lado tenemos el Site Score, que vamos luego a explicarlo con mayor profundidad, todas las métricas que proporciona, ¿vale? Que es una métrica que proporciona Scopus y que analiza el impacto de las fuentes, de las revistas, ¿no? A través de la media de citas que recibe un documento por parte de otras obras, otras publicaciones, ¿no? ¿Cuál es la media de citación de los artículos de Movement Disorders en una ventana de 4 años? Entonces, este es el dato. Pues vemos que en 4 años los artículos de esta revista pues obtienen alrededor de una media de 13,3 citas. Esta es la que pasaremos a explicar en mayor profundidad. Otra métrica que también nos proporciona Scopus es el Estimago Journals Rank. Esta métrica está creada por el grupo de investigación Estimago, que es del CSIC, de la Universidad de Granada, de Extremadura, Carlos III de Madrid y de Alcalá de Henares. Esta métrica tiene en cuenta el prestigio de una revista. O sea, le da más peso a aquellas citas a las citas que reciben las revistas que en su ámbito tienen mayor prestigio, pues las pondera con un valor superior. Tiene en cuenta la disciplina, como hemos dicho, la calidad y la reputación de un journal, de una revista. Y esto tiene efecto directo, como decíamos, en el valor de la citación. El problema entre comillas, es que es un poco difícil saber exactamente cómo hacen este cálculo, por qué le dan mayor peso a unas citas que a otras, pero bueno, en su página web, de Estimago, si lo ponéis aquí en Google, lo encontraréis, Estimago Journal. Aquí en Help o en About Us, ahora no me acuerdo, encontraréis exactamente qué metodología utilizan. No vamos a entrar ahora, pero que sepáis, esta es una página web que es abierta, donde podéis consultar los diferentes índices y métricas que proporcionan a nivel de revista, ver los rankings de revista, por áreas temáticas, etcétera. Que sepáis que la tenéis aquí a vuestra disposición. Vale. Y que sepáis que a la hora de hacer este cálculo, las tipologías de documentos científicos que tienen en cuenta son los artículos científicos, los originals, los artículos de revisión sistemática, ¿no? Los conocidos como reviews, y los conference papers. Y la ventana, el periodo de cálculo, de citación, en este caso es de 3 años. ¿Vale? Eso para que lo sepáis. ¿Qué más? ¿Qué otra métrica podéis encontrar en Scopus? Pues tenemos el SNP, el Source Normalized Impact per Paper. Esta es una métrica desarrollada por el CVTS de la Universidad de Leiden en los Países Bajos y lo que tiene en cuenta es el número de citas medio, la media de citas que reciben los artículos de una revista durante 3 años, esto es el Raw Impact per Paper, y lo dividen entre la citación esperada del campo científico de la revista, que es el Relative Database Citation. En este caso es una métrica ponderada, normalizada, que analiza el impacto de citación de una revista teniendo en cuenta el año de citación y la área temática. Esta métrica permite comparar revistas de diferentes disciplinas y el Estimago Journal Rank también os permite hacer eso. Con el Site Score, en cambio, solo podéis comparar revistas de la misma disciplina.
¿vale? No podéis comparar una revista de artes y humanidades con una revista pues de, no sé, de ingeniería, biomedicina, etcétera, ¿vale? No está contextualizada en ese sentido, no está ponderada en relación a la disciplina. Si queréis obtener más información, ¿vale? Porque ahora no vamos a entrar, ¿vale? De cómo se calcula, etcétera. Por un lado tenéis estas i pequeñitas, ¿no? Estas pequeñas cápsulas de información, que simplemente es la descripción. Y si no, podéis ir aquí en Help. Si en el buscador ponéis SNP, por ejemplo, pues aquí os ampliará información de cómo está utilizado, cómo está calculado, etcétera. Igual que con el Estimago Journal Rank o cualquier otra métrica que proporciona la base de datos. Vale. ¿Qué más? Pues vamos a pasar, si os parece bien, a lo que es el Site Score, que es como el foco de la sesión de hoy, ¿vale? Que como hemos dicho, pues es una métrica que utiliza los datos de citación de la base de datos Scopus, ¿vale? Y que analiza el impacto de las fuentes, en este caso una revista, a través de la media de citas que recibe un documento por parte de otras publicaciones. Se considera que Sitescores, una de las características, bueno, es que es comprensible, es transparente, porque como veréis podréis reproducir vosotros sin problemas el cálculo, es actual y es gratuita, ¿vale? Y os puede ayudar pues a la hora de elegir una revista donde publicar vuestro artículo científico. Si pasamos un poquito más abajo, aquí vemos la descripción de lo que es de la metodología utilizada con el Sitescore, ¿vale? Que como vemos, el cálculo sería, si vemos aquí, este es el resultado, que es la media de citas que reciben los artículos de la revista Movement Disorder en los últimos 4 años. El cálculo se ha realizado calculando el total de citas de las tipologías son, a ver, que lo tenía por aquí, las tipologías de documentos son que se han tenido en cuenta sus citas, son los artículos, los original papers, las reviews, los artículos de revisión sistemática, conference papers, data papers y capítulos de libro, porque se considera, esto es un análisis que han realizado un grupo de expertos en bibliometría y cienciometría, ¿vale? Y data science. Y que considera que estos son los documentos científicos, los resultados de investigación que han pasado por un proceso de peer review, de revisión por pares por otros expertos. Por eso se tienen en cuenta estos tipos de documento y no han tenido en cuenta letters o editorial materials o otro tipo de documento como las reseñas de libros que no han pasado un proceso de revisión por pares. Vale, pues se calcula el total de citas en el caso del Sitescore del 2020 pues de los años 2017, 2018, 2019 y 2020. ¿Vale? Las citas que ha recibido los artículos de la revista Movement Disorders en este periodo. Y se divide por el total de documentos que ha publicado esta revista en este periodo. Este cálculo se hace en un momento determinado, que es el 5 de mayo del 2021, porque a veces pues, los artículos tardan un poquito en ser indexados en la base de datos. Entonces, teniendo en cuenta este delay, este retraso, digamos, en la indexación, pues se hace esta foto de un momento determinado, que en este caso fue el 5 de mayo del 2021. En esa fecha había un total de 11.242 citas en este periodo. Si vamos aquí, clicamos, aquí podríamos exportar pues todas esas citas en un CSV. Tenemos una página como de previsualización que podemos ver esas citas que han recibido en ese periodo y qué documentos han realizado estas citas. También podríamos ir aquí, exportárnoslo si queremos reproducir el cálculo del Sitescore por nuestra cuenta. Pues también podemos hacerlo, ¿vale? Pues tendríamos que exportar las citas. Igual pasa con el denominador. Si vamos aquí, estos son los 846 documentos que publicó Movement Disorders en ese periodo y también podríamos ir a consultarlos, a ver qué documentos son, ¿vale?
Como veis, por eso decíamos que es una métrica transparente, porque podéis exportar y hacer el cálculo por vuestra cuenta. ¿Qué otra métrica vemos? Sí, perdón. A lo mejor os preguntáis por qué son 4 años, ¿no? La ventana de citación, cuando otras métricas de impacto, como el estimado Journal Rank, son 3 años, o yo que sé, el Journal Citation Report son 2 años. Bueno, según este grupo de expertos que asesora a Elsevier, a Scopus en este caso, consideran que estos 4 años es la ventana suficiente para que todas las disciplinas puedan estar representadas. ¿Por qué? Porque hay disciplinas que publican muy rápido y con muchos autores y reciben muchas citas rápidamente, no sé, como ingeniería, biomedicina, genética, etcétera. Y hay otras disciplinas, a lo mejor en literatura, en filosofía, que a lo mejor son más pequeñitas, tienen otro ritmo a la hora de publicar y también hay otro ritmo entonces a la hora de recibir citas. Pues ellos consideraron que 4 años es el tiempo adecuado para que todas estas disciplinas estén representadas en esta métrica. ¿Qué otras métricas encontramos aquí? Pues podemos, como veis, tenéis aquí otra métrica, que es el Site Score Tracker, que el Site Score Tracker es un valor mensual, ¿vale? Esto se va actualizando, como veis aquí, cada mes. Entonces nos sirve un poquito para hacer un poco de seguimiento de cómo de bien están citados los artículos en una revista, ¿vale? A lo mejor somos editores de una revista y estamos haciendo como un poquito de control para ver nuestra revista cómo está yendo este año. Pues bueno, esto es para hacer un poquito de seguimiento. Este tipo de indicador, por eso, no os lo solicitarán en acreditaciones tipo ANECA, ACU o cualquier otra de este tipo, ¿vale? Porque es un indicador vivo y normalmente lo que se os solicita pues ya sería una métrica como el Site Score o el Journal Citation Reports o el estimado Journal Rank, ¿vale? Del año de publicación de vuestros artículos. Esto luego lo miraremos un poquito también. Y como veis aquí, esta también podéis reproducir tanto las citas que ha recibido hasta la fecha como los documentos que se han publicado en la revista hasta la fecha. Pero ya veréis que cada mes este valor va variando. ¿Qué otra información encontramos aquí o qué otras métricas? Vemos que hay como un ranking. Sitescore elabora un ranking en función de las revistas que hay en cada disciplina y en función del valor que obtiene cada revista dentro de su disciplina de Sitescore. ¿Vale? Pues vemos que Movement Disorders, en el ámbito de la neurología, se sitúa en la posición 4 de 156 revistas que registradas en este subdominio, digamos. ¿Vale? Y que si lo pasamos a nivel de percentil, ¿vale? Este rank lo dividimos entre 100 y hacemos un cálculo de en qué posición se encuentra, que muchas veces en algunas convocatorias que son muy competitivas os piden ¿no? en qué posición está, pero o percentualmente o en qué decil, etcétera. Pues aquí veríamos que esta revista se encuentra en el 3% de revistas mejor posicionadas, ¿no? En el top. ¿Vale? Esto es lo que diría, porque como está en la posición 4 de 156, aunque sea el porcentil 97, vemos que está en el 3% superior de todo el ranking de revistas. En neurología clínica vemos que hay más revistas, que son 343 en este caso, y que Movement Disorders se situaría en la posición 12, que eso se traduce en el percentil 96, o sea, se encuentra en el 4% de revistas más top de su ámbito de neurología clínica. ¿Qué más encontramos por aquí? Si pasamos a la siguiente pestaña, vemos el Site Score Rank and Trend, ¿vale? ¿Qué es lo que hemos dicho? Este es el ranking. Aquí ya podemos ver la revista respecto al resto de revistas. Quizá nos interese consultar otras revistas que están mejor posicionadas o ver un poquito cuáles son las revistas que están en este ranking. Siempre podemos acceder a las diferentes revistas. Y vemos, por un lado, el ranking y los diferentes site score del 2020
de las diferentes revistas, así como sus percentiles. ¿Vale? ¿Qué más? En la parte de la derecha lo vemos igual, pero en un gráfico. Vemos la evolución a lo largo de los años. Por un lado del site score de la revista, cómo ha ido evolucionando, así como el percentil. Si nos interesa, a lo mejor estamos haciendo un informe y nos interesa exportar esta información, por un lado podemos exportar lo que es la tabla en formato CSV, ¿no? Si queremos explotarlo en un Excel, o si es la imagen, pues en un archivo comprimido, que aquí veremos que encontramos diferentes formatos de lo que es la gráfica, en JPG, PNG, PDF, etcétera. Si os fijáis, lo que estamos mirando aquí es el ranking de neurología, pero podríamos ver el ranking, uy, no me aparece, el de neurología clínica. Bueno, a ver si la vuelvo a cargar, tendría que aparecer la otra categoría que era neurología clínica. Ahora sí. Bueno, había algún error a la hora de actualizar. Clicamos aquí y vemos la misma información, pero para... Ahora se ha cargado. Neurología clínica. Pues lo mismo. Aquí vemos las diferentes revistas que encontramos en esta disciplina y aquí vemos dónde se sitúa Movement Disorders y funciona de la misma manera. Vale. También podríamos hacer lo mismo si nos interesa ir consultando otros años del site score. Si tuviéramos curiosidad, pues también podemos ir consultando, haciendo la misma consulta, pero para los diferentes años. Pues también podríamos hacerlo, siempre nos lo permite hacer. ¿Y qué más podemos ver por aquí? Tenemos el Scopus Content Coverage. Sería un poco pues, la cobertura de esta revista. Vemos que, por un lado, la cantidad de documentos que ha publicado, pues de momento en este año 2022, Movement Disorders ya ha publicado 71 documentos. Siempre podremos acceder a los documentos. Podemos ir consultando, si nos interesara, pues eso, en función del año, los documentos que se han publicado en esta revista. También tenemos la opción, si nos interesara, igual estamos haciendo un análisis de los documentos de esta revista para el año 2018 y queremos ver un poquito un informe de citas sobre ese año. Pues tenemos la opción del View Citation Overview, que lo hemos visto en diferentes sesiones para diferentes necesidades, ¿no? A nivel de autor, pues también lo tenemos a nivel de revista. Pues podemos ver este informe de citación. Uy, no me ha funcionado. Muy bien. A ver si nos deja. A ver si vuelvo a cargar la página. Vale, ahora no se me carga el Scopus Content Coverage. No pasa nada. Si queremos hacer lo mismo para, como estábamos diciendo, los documentos publicados en esta revista en el año 2018 y por lo que sea esta funcionalidad se nos ha desactivado, que no sé por qué, podemos ir aquí a View All Documents. Vale. Filtramos por año, que eran esos 348 que habíamos comentado. De acuerdo. Y desde aquí podemos seleccionar esas 348 publicaciones y hacer ese informe de citas que ahora sí que nos tendría que funcionar. Vale, por aquí sí. Bueno, debe haber algún problema técnico. Aquí lo vemos en formato gráfico, las citas que han recibido los 348 documentos de la revista Movement Disorders. Y si bajamos, podríamos ir viendo para cada artículo que se ha publicado durante este periodo, a lo largo del tiempo, pues cuántas citas ha ido recibiendo. Y podríamos acceder también a esas citas que ha recibido, si nos interesara. ¿Vale? Aquí lo vemos con los totales por año y el total de todo el periodo. Podríamos exportarnos también ese informe de citas. A ver si se nos abre bien. Esperad.
que yo siempre prefiero abrirlo con LibreOffice, que me va mejor. Vale, pues solo de lectura porque tengo el otro abierto. Bueno, pues aquí veríamos lo mismo que tenemos aquí, pero en un CSV, por si nos interesa tener esta información. Vale, vamos a volver a la revista. A ver si puedo. Vale. Aquí es como hemos dicho, como comentábamos, también desde esta página de la revista en el Site Score, igual que hemos visto en el Site Score Rank and Trend, si estamos buscando el Site Score porque nos estamos preparando para una convocatoria de ANECA, preparando nuestro CVN y nos solicitan indicadores bibliométricos de calidad de revista, pero tiene que ser del año de publicación de nuestro artículo. Si hemos publicado en el Movement Disorders, pero lo publicamos en el año 2017, aquí lo podemos cambiar y proporcionaremos este índice de impacto. Vale. Si volvemos a la página de Sources y volvemos a buscar la revista Movement Disorders, vale, que sepáis que aquí, desde aquí, también podéis ver el site score, el percentil más elevado, el total de citas, el total de documentos, el porcentaje de documentos que son citados en esta revista para el 2020. Desde aquí también podéis ver el Source Normalizing per Paper y el Estimago Journal Rank, y también podéis ver el editor. Y también siempre podréis ir cambiando y tendréis información actualizada en función del año que os interese. Esto lo comentamos ayer, pero para los que no hayan asistido a la sesión de métricas, si lo que queréis es buscar un listado de publicaciones que quizá queréis enviar vuestro artículo científico en una área temática, pues si por ejemplo estamos uno sobre, no sé, Food Science, aquí si empezáis a escribir, siempre os irá ayudando para localizar las áreas temáticas. Mira, Molecular Medicine, vamos a poner esta. Aplicamos, vale. Bueno, en la parte superior os aplicará siempre, os aparece esta barra de información explicando la metodología del Site Score, y aquí os explica súper fácil, súper claro cómo se ha hecho este cálculo, por qué lo de la ventana de 4 años de citación, las tipologías documentales, la frecuencia con la que se calcula, tanto el Site Score como el Site Score Tracker. Bueno, si se os olvida lo que os he contado, siempre podéis consultar por aquí. Vamos a cambiar este por el 2020. Y si queréis extraeros una lista, como os decía, de revistas de medicina molecular, pues es así de fácil. Ya tendréis 245 resultados que además podríais filtrar si, por ejemplo, solo queréis publicar en revistas de acceso abierto, por ejemplo, podríais aplicar ese filtro. Si lo que os interesa es extraer un listado en función de su cuartil, que como dijimos ayer, el cuartil finalmente sería coger estos 245 resultados, dividirlos entre 4 y el 25% superior de las revistas sería el cuartil 1, el del 25 al 50 el cuartil 2 y así sucesivamente. Pues quizá podríamos filtrar por primer y segundo cuartil, así como las de acceso abierto, si nos interesa. Y aplicamos nuestro filtro. Pues nos han quedado 31 revistas. En este caso, podríamos seleccionar nuestras 31 resultados y exportar el resultado en un Excel. A ver, y aquí tenemos nuestro listado de revistas, ¿vale? Con toda esa información que también nos aparece aquí. O nos creamos una lista propia.
Os recomiendo también que, o creo que es de gran interés, que os descarguéis el Scopus Source List, que sería el listado de todas las fuentes que hay en Scopus, que tenéis dos opciones, pero yo ahora os recomiendo que os bajéis todos los títulos y sus métricas, ¿vale? Eso por si queréis luego pues tener un listado que podáis explotar. ¿Qué información encontráis aquí? Sería este, que ya lo tenía descargado. Por un lado, primero se os explica la metodología y las diferentes métricas que encontráis asociadas al Site Score, las citas, Site Score Rank, etcétera. Y luego también, pues ya en un solo Excel tenéis Site Score de todas las revistas del 2020. Podéis echarle un ojo para ver qué información, si está en acceso abierto. Os da mucha información, la verdad. El ranking, percentil, el cuartil. Aquí ya tenéis información del cuartil, que muchas veces lo solicitáis, ¿no? Quiero sacarme un listado de revistas con cuartil 1, cuartil 2, pum. Cuando algunas convocatorias son muy competitivas, también en qué percentil, en qué decil se encuentra, la URL, bueno. Y todo esto para los diferentes site score. ¿Vale? Pues de una forma rápida ya tenéis vuestra extracción con el listado de todas las revistas, sin aplicar ningún filtro de área temática ni nada. Pues esto sería un poquito lo que yo os quería explicar. Ah, no, mira, me he olvidado una cosita, no pasa nada, que a lo mejor también os interesa. Sobre todo si a lo mejor sois editores de revista, creo que estaba. Si queréis añadiros esta información, incrustarla en un widget, ¿no? Dentro de vuestra página web, a lo mejor de vuestra revista, ¿vale? Por ejemplo, o en un blog que tengáis, os podéis añadir Site Score en vuestra página, ¿vale? Aceptas, esto es lo que veríais, ¿vale? Copiáis el código o os podéis descargar esta imagen y así la podéis añadir si os interesa, ¿de acuerdo? Pues nada, por mi parte, esto sería lo que os quería explicar. Si os parece bien, vamos a pasar a lanzaros algunas preguntitas ¿vale? Para que contestéis, que es eso, para que podáis obtener el certificado. No pasa nada si les contestáis mal, lo importante es que hayáis aprendido y que le hayáis sacado partido un poquito a la sesión. Una muy fácil, primero, que no necesitáis tener acceso a la base de datos. A ver si lo puedo ver. Vale. ¿Cuántos años se tienen en cuenta para calcular el site score de una revista? 2, 3 o 4 años. Vale. Cuando lleguemos al 90% o así, pues cerraré. Estamos al 80% de personas que han contestado. Bueno, si veo que la cosa sube poco, venga, el 85%. Venga, que esta es muy fácil. Bueno, como veo que se ha cerrado en el 85%, ¿vale? Vamos a cerrar la votación. Pues sí, en efecto, son 4 años la ventana de citación. Como hemos dicho, los expertos que asesoran a Scopus, bueno, a Elsevier, pues consideran que este es el periodo para que todas las disciplinas puedan estar representadas en esta métrica de calidad e impacto de una revista, ¿vale? Porque como hemos dicho, hay unas disciplinas que enseguida, ¿no? Que son más inmediatas y que se citan muy rápidamente y publican gran cantidad de artículos, y otras revistas, hay otras disciplinas que, como hemos dicho, pues el ejemplo de en literatura o filosofía o historia, que se publica menos, hay menos investigadores a lo mejor de ese ámbito y la citación pues tarda un poquito más, ¿no? En los trabajos a citarse unos a otros. La siguiente pregunta que os voy a lanzar, si tenéis la suerte de que os habéis podéis acceder a la base de datos, ¿vale? Lo podéis hacer in situ. Si no, como os decía, lo ponéis en el chat de que no tenéis problemas para acceder y bueno, pues lo tendremos en cuenta. De acuerdo, a ver si lo veis ahora. Tenéis que hacer una búsqueda
para encontrar el Site Score 2020 de la revista Reviews of Modern Physics, ¿vale? Y tenéis que decidir cuál de estos es el Site Score del 2020. Os recuerdo que no pasa nada si contestáis mal. Lo importante es que lo sepáis buscar, que os enfrentéis un poco a lo que es la base de datos. ¿Vale? Recordad que lo tenéis que buscar en la parte superior, en Sources. Vale, estamos al 60% de los votos. Sí, ya sé que algunos me decís eso, que tenéis problemas, o sea, perfecto que lo estéis escribiendo aquí en el chat, ¿vale? Y luego pues os lo mostraré yo, ya que no podéis acceder, os mostraré yo pues cómo se hace, que ya sé que es fácil y que lo podréis hacer sin problemas. Vale, pues como está subiendo todavía, vale, me espero un poquito entonces. Vale, pues voy a cerrar ya la votación. En efecto, mira, el 74% habéis contestado correctamente. Sí, la media de citas que recibe un artículo en la revista Reviews of Modern Physics con SiteScore 2020, ¿no? O sea, en 4 años, es de 86,5 citas. Ya veis que es bastante elevada, es bastante potente esta revista. Pues ahora os pido, que también es muy fácil y lo sabréis hacer perfectamente, que hagáis lo mismo. Un segundo, que la selecciono. Vale. Tenéis que hacer lo mismo, pero buscar el site score del 2018. Veo que habéis estado atentos, la habéis encontrado fácilmente. Y ya vais muy rápido, ya hay el 60% que ha votado. Bueno, ya está el 80%, me esperaría el 90% porque veo que alguien, Inmaculada, Irune han ido un poquito más lentas, no pasa nada. Al principio uno se tiene que familiarizar con la base de datos. Luego ya las búsquedas son súper rápidas, pero al principio sí. Mira, alguien ya lo encontró. Vale, parece que se ha parado en el 85%. Pues voy a cerrar la votación. Ah, alguien ha contestado. Pues sí. Cierro la votación. Si os parece bien. Vale, cierro y la compartimos. En efecto, mira, el 63% habéis respondido correctamente. Para el 2018, el site score de la revista Reviews of Modern Physics pues era de un 67,7. Como vemos, ha mejorado mucho su situación, cada vez recibe más citas y tiene un mayor impacto, está mejor posicionada a lo largo del tiempo. Para aquellos que no hayáis podido hacerlo porque no tenéis conexión, pues a modo de recordatorio, ¿vale? Voy a mirar que ya no se vea. Vale, sí.
A modo de recordatorio, simplemente tenéis que buscar aquí en Sources, por título, si tenéis el ISSN, pues con el ISSN. Aquí tenemos la revista y aquí simplemente ya os aparece el site score del año 2020 y para el año del 2018 desde aquí mismo ya lo podéis hacer. Y vemos cómo en efecto era de 67,7 la media de citas que recibían los artículos en esta revista en los 4 años anteriores. También recordaros que lo podéis hacer desde aquí podéis ver el del 2020 y reproducir el cálculo, acceder a las citas y a los documentos publicados para el 2020 y con el 2018 lo mismo. Y aquí veis que os aparece de cuándo se hizo esa foto para hacer el cálculo, ¿vale? De ese índice. Que sepáis que el índice del 2021 se lanzará, siempre es, pues como veis aquí, pues alrededor de mayo, pero del 2022, ¿vale? Para los que no vinisteis a la sesión también de ayer, os paso esta guía elaborada por Elsevier que me parece muy útil para todos vosotros, donde tenéis un apartado de métricas, os lo he pasado por el chat, creo que se os ha llegado, ¿vale? Y aquí tenéis pues todas las métricas que hemos ido viendo desde ayer y hoy, en función de si estábamos viendo métricas a nivel de documento, pues os explica las diferentes que hay, con vídeo, aquellas métricas que dijimos que eran de impacto social, ¿no? Para ver qué impacto tiene un artículo en las redes sociales, ¿no? Las altmetrics que también se han denominado o métricas alternativas. Aquí también podéis tener más información. Las que son las que hemos visto hoy a nivel de journal, pues también te podéis ampliar información, está muy fácil explicado, etcétera, con un vídeo de cómo buscarlo, etcétera. Y también a nivel de autor. También siempre me gusta recomendaros esta infografía donde aparecen las diferentes métricas. Aquí tenéis todas las métricas que os proporciona Scopus y con estos simbolitos veis dónde aplica, ¿no? Pues el contado, bueno, cuando cuentan las citas, ¿no? Las citas recibidas, pues aplica a documentos, autores, a journals o estas métricas alternativas o el site score que vemos que solo aplica a journal. Bueno, pues aquí también me parece que está muy bien explicado. Incluso aquí en función de qué situación os encontréis, ¿no? Si estáis decidiendo dónde publicar un artículo o estáis aplicando para un proyecto, una convocatoria, etcétera. Bueno, pues os dice qué métricas os pueden ser útiles para proporcionar evidencias, ¿no? Pues de ese impacto científico. Voy a ir al chat porque como nos ha sobrado un poquito de tiempo, para responder algunas preguntas. Aquellas preguntas que no nos dé tiempo porque tenemos solo 7 minutos, pues las podéis enviar a recursoscientíficos@fecit.es, ¿vale? Algunos decís que alguna de las preguntas no las habéis podido responder, no pasa nada. Mientras hayáis respondido alguna, más que nada es para ver que estáis atentos, que participáis, ¿vale? Y que no dejáis la pantalla abierta y os vais a tomar un café, básicamente. A algunos os vais, encantada. Voy a mirar alguna de las preguntas. Alguien preguntaba qué es el Source Normalized Impact per Paper. Vamos a volver aquí, que lo encontramos en la parte derecha, ¿vale? Esta métrica la desarrollaron en el CVTS, que como hemos dicho es un grupo de investigación muy importante en bibliometría, cienciometría de la Universidad de Leiden, ¿vale? Y el cálculo es el número de citas medio recibido por los artículos de una revista durante 3 años, que es lo que se llama el Raw Impact per Paper, dividido entre la citación esperada de ese campo científico de la revista, que se llama el Relative Database Citation Potential. Lo que es una métrica normalizada que analiza el impacto de citación de una revista teniendo en cuenta el año de citación y el área temática, ¿vale? Tiene en cuenta sobre todo la disciplina. Y entonces lo que nos permite es con este valor comparar revistas de diferentes disciplinas, ¿vale?
no pasa nada si comparamos una revista que es de bioingeniería con otra que es de sociología. Se pueden comparar con este valor, que en cambio con SiteScore, aunque es muy útil y muy interesante, solo nos permite comparar revistas de una misma disciplina. ¿Vale? O sea que el SiteScore por sí mismo no tendría valor, solo tiene valor cuando lo contextualizamos y lo comparamos con revistas de la misma disciplina. Y el Source Normalized Impact per Paper pues ya está contextualizado por cada disciplina y se permite comparar revistas diferentes que no tengan nada que ver entre ellas. Vale. ¿Se va a mantener la métrica Estimago Journal Rank a largo plazo o desaparecerá siendo sustituida por SiteScore? A ver, yo creo que se mantendrá porque realmente simplemente está elaborada por un grupo de investigación independiente que utiliza los datos de Scopus, no tiene nada que ver con Scopus. Entonces, como se está utilizando en sistemas de evaluación y acreditación, bueno, pues yo creo que de momento se mantendrá, a no ser que el sistema de evaluación cambie y se deje de, que en algunas convocatorias ya pasa, que dejen de mirar este tipo de índice, que a lo mejor evalúen otros aspectos o aspectos más cualitativos, pues entonces, claro, en función de cómo evolucione el sistema de evaluación de la ciencia, este tipo de métrica se mantendrá o desaparecerá, ¿vale? Pero de momento yo esto no sé si va a desaparecer. Como son independientes, ya os digo, al SiteScore una no creo que sustituya a la otra. Pueden coexistir tranquilamente. Vamos a ver. Quedan 3 minutos. Voy a ver si encuentro alguna preguntita. Vale. Juan pregunta, antes nos has mostrado una tabla Excel que has descargado de Scopus en la que figuraba una columna con los cuartiles. ¿De dónde has descargado ese Excel? Mira, a lo mejor he ido rápido, no pasa nada, perfecto, porque será útil para el resto. Pues mira, lo he descargado desde aquí, desde Sources. He ido un poquito más abajo y aquí, si te fijas, pone Download Scopus Source List. Y cuando he clicado aquí, me aparecían diferentes archivos y he elegido el primero, descargar títulos y métricas. Y para que no me tarde, te lo abro directamente, que creo que lo tenía por aquí. Creo que es este. Sí, es este. Este es el archivo que te descargas, que como os he comentado, primero hay una parte más metodológica y descriptiva de las diferentes métricas y luego en cada site score, con todo el listado de todas las fuentes que había en ese año en site score, si vamos un poquito a la derecha, vemos lo de los cuartiles, ¿vale? En la columna Q. Aquí tienes los cuartiles, que ya sé que es muy útil, pues lo tenéis así, así no tenéis que hacer vosotros el cálculo. Nos quedan 2 minutos, a ver si encuentro otra. ¿Por qué no aparece más claramente la información de cuartiles en la página de la revista? Eso pregunta Rosario. Pues no te sabría decir por qué no la ponen ahí, la verdad. Yo como no lo he elaborado, sí que hemos visto que lo podemos filtrar en la página de resultados, pero es verdad que en lo que es la página de la revista no aparece. No lo sé. Lo pasaré a consultar, pero no sé si obtendré respuesta. A ver, un segundo. Si encuentro una más y si no... Mira, como veo que muchas preguntas... Bueno, tengo que tirar muy para atrás y queda un minuto. Simplemente os muestro que quizás es de vuestro interés. Yo para estar al día de las novedades de Scopus, me gusta siempre acceder de vez en cuando aquí en el blog. ¿Vale? Aquí vemos que está hablando de los objetivos de desarrollo sostenible, que los podéis encontrar en búsquedas avanzadas, que mañana lo veremos. Vemos las novedades, pues temas de cómo acceder al full text, que ahora han añadido una nueva funcionalidad y si no tenéis acceso al full text y existe en algún repositorio institucional en acceso abierto, pues podéis linkar los diferentes tipos de acceso abierto. Cualquier novedad aparece aquí súper bien explicada. Tenéis que ir aquí a Read More y la verdad es que es muy útil. Yo para estar al día
siempre accedo aquí. O os inscribís o suscribís en la newsletter, ¿vale? O si queréis ampliar información de qué es Scopus, qué fuentes se incluyen en Scopus, que hemos hablado de revistas, pues quizá queréis consultar los criterios de calidad que utilizan los expertos para aceptar las diferentes revistas, pues aquí en el Content Coverage Guide, en la guía del contenido, accederéis a esos criterios, quién es ese comité de expertos que hay detrás, etcétera, etcétera. Entonces, aquí quizá también os puede ser de interés. Y para cualquier duda también, súper importante, estas ayudas en la parte superior, donde tenéis tutoriales, estas preguntas frecuentes, nuestras FAQs, que solo que escribáis aquí y accedéis, ¿no? Como hemos visto, a información de vuestro interés, que a lo mejor con estas respuestas frecuentes ya no necesitáis consultar a Scopus, o si tenéis otro tipo de consulta que no podéis resolverla con las preguntas frecuentes o los tutoriales, podéis contactar vía formulario al personal aquí a Scopus donde pone email. Vale, pues ya está. Este sería el contenido de la sesión de hoy. Espero que haya sido útil. Recordad que lo podéis visualizar cuando os vaya bien el vídeo en recursoscientíficosfecit.es y bueno, y nos vamos viendo durante esta semana. Muchas gracias por vuestra atención. Adiós.